Bueno, buenas tardes. En este encuentro Buenas tardes. a lo que aspiramos, a lo que aspiro es a que revisemos un poco la aplicación que hemos venido desarrollando. Recordemos que es una aplicación que hemos seguido en el canal de un canal de YouTube, donde pues lo que se busca es emular una aplicación de chat. Tiene un sistema de logueo utilizando Files. Al loguearse uno entra a un componente que se llama Home. El componente lo que hace es listar cada uno de los chats que estén guardados en Firebus, en la consola de Files, en una base de datos de tiempo real. Y luego puede uno hacer clic sobre alguno de ellos y le despliega un cuadro modal donde también sacando de la base de datos desde Firebus muestra distintos mensajes que también están guardados en la base de datos. Esa es básicamente la funcionalidad y por último el video invita a poner un botón para desloguearse. Voy a tratar de revisar el código para que hagamos como una síntesis de exactamente qué es lo que hace dicho código. Entonces, lo primero que es importante que hagamos para arrancar es recordar cómo estructura el código Angular. Ionic, pero ustedes saben que por debajo lo que Ionic tiene es Angular. Y Angular se fundamenta en el concepto de componentes. Entonces, tenemos en este momento, en esa aplicación que acabo de mostrar, tenemos un componente que se llama Home, un componente que se llama Login y un componente que se llama Chat. Son los tres componentes. Voy a tratar de ilustrar. Acá, sobre este componente que estamos visualizando acá, este componente es el componente que allá se llama Login. Es importante que tengamos eso claro para luego poder manejarlo. O sea, sobre este componente se está poniendo tanto toda la parte de presentación con HTML, en el HTML como en el TS, toda la programación necesaria para hacer el logueo. Ese componente se llama login. De ahí pasamos, mediante navegación con router, a este componente, que este componente es el que se llama home, allí en el programa que hemos venido desarrollando. Y de ahí se puede abrir un cuadro modal, que todo cuadro modal tiene que asociarse con un componente, que es el que abrimos con un componente que se llama chat. ¿Está claro hasta ahí los tres componentes que estamos utilizando? Este es el componente chat. El otro es el componente home y el otro es el componente login. Ahora, ¿por qué es importante aclarar eso? Para que entendamos que aquí hay cada componente, también ya lo Profe, se tenemos está claro. compartiendo pantalla. ¿Perdón? Está compartiendo pantalla. ¿No estoy compartiendo pantalla? No, profe. Ave María. Profe, no se ve nada. Pido excusas porque juraba que estaba compartiendo pantalla. Está compartiendo la pantalla es alguien más, creo. Juan Camilo, que... Ah, no, Juan No, Camilo. nadie, No, profe. no, la foto suya es necesaria. Ya la comparto. Qué pena. Bueno, les estaba mostrando, pensaba que les estaba mostrando, pero no les estaba mostrando. Estaba comentándoles que hay tres componentes distintos. Este que estamos viendo acá se llama chat. Este que vemos acá se llama login. Y este que estamos viendo en este momento se llama, perdón, este se llama login y este se llama home. ¿De acuerdo? Les venía diciendo, a pesar de que pensé que ya lo estaban viendo, les venía diciendo que cada componente, y eso sí desde las primeras sesiones de clase creo que lo tenemos claro, pero es importante recordarlo, que cada componente tiene tres archivos. Por favor, cierren el micrófono para no competir ahí el sonido. Cada componente tiene tres archivos fundamentales: el HTML, el TS y el de estilos. A pesar de que realmente tiene 5 archivos, este es para hacer pruebas, nunca lo hemos tocado, y el otro es para poner todo lo que me interese poner en el módulo, pero los tres fundamentales son HTML,
TypeScript, donde va por favor cierren el micrófono, no sé quién, alguien lo tiene abierto. Esto, el de HTML, el de CSS y el de TS. ¿De acuerdo? Eso todo componente en Angular. Por favor cierren el micrófono, ¿quién lo tendrá abierto? Ya, parece que ya. Lo mismo ocurre con el componente home. Fíjense que siempre que uno le dice que genere un componente, por defecto el framework le pone estos 5. Yo creo que eso ya lo tenemos todos muy claro, pero vale la pena resaltar por si alguien no lo tiene claro. 5 de los cuales, como les venía diciendo, nos interesan 3. Ese que acabo de resaltar no es el módulo, pero no es el que quería resaltar, me confundí. Nos interesa este, donde está todo el código de todo lo que es programado, que se hace con TypeScript. Este, donde pondremos cosas de edición de estilos si lo requerimos, y este donde ponemos todo lo relativo a HTML. Si nosotros tenemos en una aplicación 100 componentes, cada uno de los 100 tendrán esta estructura. Fíjense que tanto Home como Login tienen exactamente la misma estructura. Adicional a eso, ¿qué tiene nuestra aplicación? La aplicación que seguimos del videotutorial. Tiene una clase en TypeScript que lo único que hace es definir una interfaz. La interfaz, recordemos que la interfaz sirve para definir estructuras, para declarar como cuál es la forma de objetos que se van a intercambiar entre ellos. Fíjense que esta interfaz, ¿qué es lo que hace? Simplemente le pone un nombre. Aquí la llamó así, pero yo podría llamarla mi mensajito. Lo importante, porque el nombre, como él es muy profesional al programar, pone nombres en inglés, y uno podría pensar que los nombres en inglés, que ese es un nombre obligatorio para esa interfaz, pero no. Como cualquier otra interfaz, el nombre es opcional, o sea, uno pone el nombre que desee. Fíjese que si yo pongo ese nombre, ¿qué es lo único? Lo único es que si yo pongo este nombre, donde la vaya a utilizar, utilice el mismo nombre. ¿De acuerdo? De manera que no es obligatorio, aquí no voy a salvar, para que no es obligatorio que uno tenga ese nombre. Simplemente él quiso llamar que esa interfaz se llame mensaje. ¿Qué lleva un mensaje? Según él, un contenido, un tipo de mensaje que aún no se ha utilizado en la aplicación y una fecha. Fíjense que este date sí es obligatorio escribirlo así, porque este date es un tipo de datos de Angular y tiene que ser con D mayúscula. Es el tipo fecha, al igual que este string. Porque aquí estamos diciendo cómo quiero que se llame cada propiedad de ese objeto de un tipo mensaje, y aquí estoy diciendo el tipo de datos. Eso es lo único que contiene ese archivo mensaje, que él lo creó esto utilizando el schematic, utilizando la línea de comandos, pero que uno podría haberlo creado a mano. Otra cosa importante es que revisemos cuántos servicios tiene. Fíjense que tenemos 1, 2 y 3 servicios. Un servicio que se llama out, uno que se llama chat y otro que se llama service. Ya trataremos de entender qué hace cada uno de los 3. ¿Qué es lo interesante? Que no es obligatorio cuando ustedes estén desarrollando Angular usar servicios. Uno los usa simplemente para estructurar mejor el código, para que cada cosa quede en su lugar y para tratar de reutilizar código. Porque de pronto ustedes están pensando, bueno, lo hice y luego probé, y lo que hay, por ejemplo, en el servicio de autenticación, revisemos el de autenticación inicialmente. Entonces, hasta aquí resumamos. ¿Qué tenemos? 3 componentes, los que expliqué anteriormente: el login, el home y el chat. Y tenemos 3 servicios. No es que obligatoriamente cada servicio tenga asociado un componente, no. Son casualidades que hayan 3 y 3. Cada servicio uno lo hace para que atienda ciertas digamos que necesidades.
Ya miraremos qué hace cada uno de esos servicios. Con los servicios ocurre una cosa también. Fíjense que cada servicio, al generarlo por consola, genera dos archivos. Pero realmente el que nos interesa de cada servicio es el TypeScript. El otro incluso podríamos borrarlo por el momento porque ese se utiliza es cuando se van a hacer pruebas de software ya. O sea que cada servicio en últimas es solo un archivito. Por lo menos el del video, profe, lo borraba. Creo que sí, él los borra. Porque el SPEC hasta el momento no lo estamos usando. O sea, un servicio en últimas, ¿qué es? A pesar de que se ve como tan complicado, un servicio en últimas es un archivito que contiene código TypeScript y en el cual uno puede importar muchas, digamos que funcionalidades ya hechas. Por lo menos revisemos el primero, el servicio out. ¿Para qué se hizo el servicio out? Si se dan cuenta que es un servicio, es una clase. Simplemente una clase que sí tiene que tener esta condición, ser exportable para poderla importar desde otras partes. Esa es, digamos, Esa es para enlazar la base de datos, no ese servicio. No, la base de datos no, este es para enlazar lo que tiene que ver con autenticación. Recordemos que Files, y vamos a abrir una vez la consola. Ese es el del login, mentiras. Sí, sí, sí. Abramos de una vez otra consola aquí de Files. Voy a abrir la consola. Recordemos que Files tiene varios servicios. Nosotros en este curso pretendemos utilizar 4 de ellos. Hasta el momento solo hemos usado 3. 3 hemos usado. Ya les muestro cuáles. Creo que es con este que yo tengo la cuenta en Files. Y ahora permítame un momento porque necesito el celular que me está pidiendo que lo compruebe. Ya, me estaba pidiendo autorización en el celular porque para saber si era yo o no. Pero ya autoricé. Ahora me está pidiendo otra información, ya le dije que ahora no para poder continuar. Entonces, estamos en el proyecto, nosotros estamos usando 3 tipos de todos esos proyectos que hay ahí, es este Chat Marzo 25, el proyecto de Fiverr, que está asociado con la aplicación que estamos usando. Voy a abrirlo para que recordemos un poquito que de los 6 que están acá, que son los 6 de más reconocimiento de los servicios que presta Fiverr, nosotros estamos utilizando estos 3. Autenticación, que es con el que hacemos todos los logueos, bases de datos, porque tenemos una base de datos que guarda información de los distintos chats y de los mensajes asociados a cada chat, y este storage. Aunque lo usamos muy poco, pero sí lo estamos usando, porque es allí donde subimos los iconos y queremos luego descargar de internet para que se vean los iconos de los chats. Esos son los 3 que hasta el momento hemos usado. O sea, esta aplicación, de todas maneras, a pesar de ser corta, pero fíjese que está demostrando el uso de 3 servicios de la nube. Que por cierto, les recomiendo, si quieren, más tarde les mando el enlace, una clasecita que yo dicté en base de datos 2, donde explico un poquito de qué es la computación en la nube. Eso les puede servir de pronto si quieren profundizar más. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, ¿qué es la autenticación? Autenticación, pues, es el servicio que nos permite crear usuarios para validarlos. Aquí lo estamos usando con password y nombre de usuario. Para eso, ¿qué hay que hacer? Crear un password y nombre de usuario de la manera manual, pues es crearlo por acá. Por este botón que estoy señalando, añadir usuario, poner la información para que él valide y confronte con si dentro de este proyecto de Fiverr realmente está ese usuario registrado.
Eso pues es un alivio para nosotros desde esa perspectiva, en el sentido de que ya no tenemos que crear una tabla de una base de datos relacional y manejarla y estar preocupados porque nos puedan hackear esa tabla y tomarnos los usuarios. Quien se encarga de dar todo ese manejo de seguridad y administración de esa autenticación es la nube. En este caso, la plataforma Files. Aunque yo les había comentado que no es la única forma de hacerlo. Ojalá más adelante en el curso intentaremos utilizar otras formas de autenticación porque hay muchas. Miremos cuáles son esas formas y cómo se hace. Entonces, ¿qué hace el servicio? Pues tuvimos que instalar Angular File. Eso fue lo primero que hicimos y es importante recordar eso. ¿Cómo se instala? Pues con el npm. npm install Angular File. ¿Para qué lo instalamos? Para que dentro de nuestro proyecto podamos acceder a todo el grupo de librerías y de funcionalidades que ofrece Files, perdón, para Angular. Una de esas es esta clase, la autenticación en Angular mediante Files. Fíjense que esa clase, este nombre que voy a resaltar acá, este nombre, sí no es un nombre opcional, porque ese es un nombre de una clase que está hecha ¿dónde? En Angular File. Este nombre que voy a poner aquí en verde, sí es un nombre que podríamos reemplazar, porque ese es el nombre de un objeto. Aquí lo que estamos es diciendo que de la clase Angular File voy a crear un objeto. Yo podría haberlo llamado mi objeto. ¿Cuál es la única condición? Que aquí también tendría que haberlo llamado mi objeto. Porque es posible que cuando uno está iniciando en este mundo ve ese nombre AFOUT y se asuste, ¿no? Pero lo que quiso decir el autor es A de Angular, F de Files y AUT de autenticación. Pero si lo hubiese llamado mi objeto y aquí mi objeto, funcionaba igual. ¿Para qué se inyectó? Porque así se le llama, inyectar. En este tipo de framework, JavaScript se conoce mucho con ese nombre. ¿Para qué se inyectó esta clase acá? Precisamente resulta que, Profe, se le oye entrecortado. ay Dios, ¿los demás están escuchando bien o ninguno está escuchando bien? ¿Me escuchan? Muchachos, muchachos, ¿me están oyendo? Muchachos, Ahora sí, profe. Sí, sí. Sí, le oigo, profe. y yo creo que yo no grabé la clase, ¿cierto? No veo que esté grabando. ¿Sí ahí está grabando? No, aparece grabando, profe. ¿Sí está Sí, grabando? sí, está grabando. Hasta ahí me alcanzaron a escuchar lo que estaba explicando del servicio, de ese servicio out que se creó ahí. Voy a repetir un poquitico por si alguien no alcanzó a escuchar. Un servicio es una clase cualquiera. Simplemente es una clase que tiene que tener, no me rayen la pantalla, por favor. Este nombre no es un nombre obligatorio de Angular. Podría haberse llamado mi servicio de autenticación. Simplemente, ¿qué es? Es una clase que sea exportable y por eso tiene que tener este decorador, así se le llama en Angular, diciendo que es una clase que se puede inyectar luego. Ya miraremos, así como dijimos que este objeto, perdón, esta clase Angular Files Out sí es obligatoria y que está dentro del paquete File que se instala. Fíjense que aquí estoy inyectando esta clase, se está inyectando acá. Este decorador inyectable lo que está diciendo es que el servicio out service, perdón, puede ser inyectado en otro lado y efectivamente luego lo inyectaremos. Ya miraremos dónde se inyectó eso, pues en el archivo login ts, en este archivo. Este servicio, ahorita miraremos y está inyectado allá. ¿Cómo se inyecta? Pues la inyección es algo que
Muy breve, es importar la clase, decir desde dónde y luego generalmente en el constructor inyectarla. Inyectarla es decir que como parámetro el método constructor va a recibir un objeto de esa clase. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí. Sí, profe. Si se dan cuenta, el método constructor está vacío. Abre y cierra llaves, no hace nada. Sin embargo, el objeto quedó inyectado. Lo que quiere decir que ese objeto lo puedo ya utilizar y efectivamente aquí lo estoy utilizando. Fíjense que cuando digo this, ¿a qué hago referencia en programación? Generalmente a este, ¿a cuál este? A esta clase. Dentro de esta clase, el objeto AFOUT, que es este mismo. ¿Qué tiene un objeto de la clase AngularFileOut? Profe, ¿la FAU qué hace? El AFOUT es un objeto de esta clase, del AngularFileOut, y por dentro contiene un montonón de métodos que permite hacer distintos tipos de autenticación. Ese es el nombre, ¿no, profe? Que se le coloca, que uno le quiere colocar. Eso es para como si estuviera declarando una variable. Sí, Así. sí, ahí es un nombre cualquiera, ahí podríamos llamarlo mi objeto de autenticación, solo que aquí también tendría que llamarse mi objeto de autenticación. Claro, Lo que ya, por ejemplo, no es opcional es este nombre. no porque eso ya es una Ese función de Angular, de Ionic. es un subpaquete, no, es Angular realmente. Fíjese que todo lo que tiene que ver con el TS está hecho en Angular. Lo que se escribe en el HTML es del framework Ionic. Y lo que se escribe en el TypeScript es tomado de Angular. O sea, esto es Angular puro. Lo que estamos revisando en este momento es Angular puro. De manera que eso es lo chévere, que sin querer queriendo ustedes también están aprendiendo Angular. Entonces, ¿este out qué es? Este out es un subpaquete, porque dentro de la clase Angular FileOut hay muchos tipos de funcionalidades. Una es todo lo que tiene que ver con autenticación. Ese es el out. Y dentro de ese out hay muchísimos métodos. Uno de ellos es este. Loguearse con email y password. Fíjense que esto es un método. Eso que acabo de encerrar en verde es el llamado a un método. Simplemente que es un método que, como yo les explicaba en sesiones anteriores y les dejé un material a la Minerva, es, lo que devuelve es una promesa. Y entonces la promesa que devuelve, y es importante que recordemos nuevamente eso, la promesa devuelve un den, que es hasta acá, todo lo que puse en azul, o un catch, que es esto que voy a resaltar en amarillo. ¿Cuándo se ejecuta el den? O sea, lo que está en los paréntesis, todo lo que está resaltado en azul. Cuando la promesa es Cuando satisfactoria. es ¿Para qué ese verdadero. catch? ¿Perdón? Perdón, no entendí. Hablaron varios y no entendí. Que se ejecuta el den cuando es verdadero. Cuando no, entonces ejecuta el En este caso, ¿a qué se refiere que sea verdadero? A que sí se logueó el señor. que sí se logueó, o sea, que deje entrar. Que el señor, que el usuario que se le pasó aquí con el email y el password que se pasó, Ah, está registrado en Firebase. bueno. En la Pero base el de datos catch, el que tree. coincidan. Entonces, cuando ocurre eso, entra el den. Cuando no ocurre, entra el catch. Y dentro del den, ¿qué se hace? Se implementa, se programa una función. Simplemente que hay varias formas en Angular de escribir funciones. Hay formas largas y hay formas cortas. La forma corta es con esto que yo les explicaba en clases anteriores de la función flecha. Fíjense que ahí se implementa una función, pero no tengo que darle nombre a esa función. Simplemente digo que esa función tiene una entrada y a esa entrada la llamé user. Sin embargo, podría haberla llamado mi entrada. Ese es un nombre cualquiera. Esa es la entrada que devuelve la promesa cuando se ejecuta un den.
Aquí se llamó user. Y ese, si allá no la llamé user, aquí tendría que llamarla igual. ¿Por qué les explico esto? Porque es importante entender, porque uno podría tender a pensar que todos esos nombres es obligatorio escribirlos así, ¿no? Esos son nombres, como siempre que usted programa, son nombres opcionales, nombres que usted le da como programador. Simplemente que el señor del canal, pues, buscando ser muy profesional, le pone los nombres lo más profesionalmente posible. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, ¿qué caracteriza una promesa? Fíjense que el problema es que el método login también retorna una promesa. Me provoca borrar todas las rayas que tengo para poder... ¿Hasta ahí hay preguntas o puedo borrar eso para explicarles otra cosita más limpia la pantalla? Bueno, como no hay preguntas, borré eso. Fíjense que el No, profe, método, Salomón, está bien. el método sin, este método devuelve una promesa. Pero nosotros, en el método que estamos haciendo, que es este login, que fíjense que qué es lo que estamos analizando en últimas. El cuerpo del método login, que va desde donde empieza esta llave hasta acá. Ese es el método login. Ese método tampoco tendríamos que llamarlo login. Si quisiéramos, lo hubiésemos podido llamar mi método de logueo. Porque es que nosotros estamos programando y nosotros le damos los nombres que queramos. Y aquí no necesariamente hubiésemos podido llamarlo email y password. Hubiésemos podido llamarlo variable 1 y variable 2. Lo que pasa es que eso no sería muy profesional que se diga. Lo único es que variable 1 debería haberse lo pasado aquí y variable 2 aquí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que mi método, si analizamos dentro de esta llave del método, ¿qué es lo único que tiene el método? Lo único que tiene es un return, que es este que tenemos acá. Fíjense que el método apenas arranca, no declara variable ni nada. Lo primero que dice es retorne algo. Fíjense, retorne. Ahora, ¿qué es lo que retorna? Lo que retorna es una nueva promesa. Tiempo vuela, ¿no? Ese método lo único que hace es eso, vean. Arranca, la llave cierra con esta, una nueva, me comí un pedacito, perdón y borro para tratar de ser más preciso. Esto viene hasta acá, ¿no? Fíjese la forma como se crea una nueva promesa en, en Angular, con el operador new, y eso es importante que lo tengamos claro, vea, le dijo, cree nueva promesa. Para crear una nueva promesa, abre paréntesis acá, en este paréntesis que estoy señalizando, y lo cierra acá. O sea que todo lo que vaya dentro de esos dos paréntesis es parte de la nueva promesa. Profe, Cuénteme. o sea que cada vez que queramos acceder, por ejemplo, a una base de datos, a unos datos o eso de una base de datos, tendremos que recibir los parámetros de pronto que se llamen de allá o que queramos extraer, también tenemos que verlo con promesa, ¿cierto? No le entendí. ¿Me repite? Por ejemplo, voy a hacer una aplicación y Ajá. necesito de pronto acceder a los datos Sí. que hay en la nube. Entonces, tengo que hacer esa promesa para extraer esos datos, ¿cierto? Hay dos O formas. necesito subir unos datos, entonces también se tiene que hacer esa promesa. Hay dos formas de programar, usualmente. Aquí tenemos un problema, que estamos ante un paradigma, o un problema no, sino una nueva forma de ver la programación. Nosotros usualmente nuestra programación ha sido muy declarativa, o sea, uno logra tener digamos que el control del flujo de instrucciones, usted sabe exactamente qué código va primero, después qué línea se ejecuta, o sea, usted sabe puntualmente cuál es el flujo de las instrucciones. Ante programación como esta programación se llama programación reactiva.
¿Eso qué quiere decir? Que reacciona, que actúa de acuerdo a cosas que vayan pasando. Las promesas y los observables, que en la clase anterior hablamos un poquito de eso, las promesas y observables sirven para eso. Fíjense que, ¿qué es lo que hace la promesa? La promesa fundamentalmente, y en una clase anterior lo explicábamos, viene una línea de tiempo, la ejecución de un código, y de repente en un momento determinado pasa algo. ¿Qué es ese algo? Es cuando se ejecute esta promesa. ¿Esta promesa cuándo se ejecutará? Se ejecutará cuando alguien llame al método login. Si alguien llama al método login, ¿qué hace? Arranca y lo primero que dice es retorne. ¿Y qué es lo que va a retornar? Crea una nueva promesa y la retorna. Y esa promesa tiene dos opciones. Que lo que devuelva sea un den o lo que devuelva sea un catch. Entonces, no es incluso obligatorio si se hace con promesa o con observables, pero ¿cuál es la diferencia entre la promesa y los observables? La promesa se hace para una vez. O sea, cuando usted llama al método login, ¿usted qué espera? Que él vaya a out y una sola vez le diga si fue correcto o incorrecto. Ya. Cuando se trata de eso, se usan las promesas. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué hace esta promesa? Toda promesa tiene que recibir dos argumentos. Esos sí son obligatorios. Dos argumentos. Profe, ¿qué es, o sea, se refiere a la promesa, es como que algo retorna true o falso o algo así parecido? La promesa lo que retorna es, si lo que pongamos en el resolve es lo que queremos que retorne cuando es verdadera, cuando se cumplió. Y lo que pongamos en el reject, en el rechazado, es lo que queremos poner cuando queremos indicar que no se cumplió. O sea, por aquí va a estar el resolve. Perdonen la mayúscula, pero se me fue. Y por aquí va a estar el reject. Ahora me tocó borrarlo porque se me fue muy lejos. ¿Hasta ahí estamos? O sea, una promesa tiene dos posibles respuestas. O un resolve, que es este que puse acá, o un reject, este que está acá. Fíjense que esto es una función flecha. ¿Qué significa esa función flecha? Que esto que está en rojo son los dos argumentos de entrada a la función. A la función le va a entrar una variable que podría incluso haberse llamado así. Esta podría haberse llamado B1. Y a la otra la hubiese podido llamar B2. Le llegan dos entradas a la promesa. Profe, una pregunta. Sí, cuénteme. ¿Esa promesa solo recibe dos entradas o puede recibir tres, cuatro, No, la cantidad que no no, quiera? no. La promesa siempre va a recibir dos entradas. No O más. sea que para recibir tres no serviría ya. No, es que la promesa nunca va a hacer tres cosas. La promesa siempre Ah, hace o resolve o reject. me acaba de resolver un error. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, la promesa que hace, recibe esas dos cosas y después de esta flecha, lo que está entre esta línea que voy a poner, ya ni sé qué colores usar porque entre estas llaves que acabo, ese amarillo no sé qué está pasando, que no se vea últimamente, entre esta y esta, entre esas llaves está el cuerpo de la promesa. Fíjense que es como si usted pusiese una función, solo que aquí pone solo los atributos de la función y después de la flecha pone el cuerpo de la función. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo de la función? Si se dan cuenta, el cuerpo de la función lo que hace es llamar al método de files y el método de files va a devolver. ¿Aquí qué va a devolver? ¿Cuándo devuelve este usuario? ¿Qué habíamos dicho hace un ratico de cuándo devuelve esto? Aquí que devuelve en el den. Devolverá al usuario cuando el usuario se logueó bien. Entonces Sí, fíjese que cuando recibe un true. es una especie de verdadero, sí, de que el usuario, pues no es un verdadero. Si ustedes miran al video, él imprime en la consola el usuario y lo que devuelve son todos los datos del usuario, hasta la foto. Un objeto que por dentro tiene toda la información del usuario. Profe, ahí para ser más claro, lo que permite es, si hace lo del resolve,
entonces permite la entrada a ese objeto. Si no, va a retornar lo que uno le escriba, un error, o va a retornar a consola que no se pudo ingresar o cualquier cosa. Sí, pero lo que estoy tratando de que nos quede claro, y que si nos queda claro eso habremos ganado mucho, es que este result que recibe aquí es este, vea. Y que esa sí es una palabra reservada del lenguaje Angular, de Angular. Toda promesa tiene que tener asociado un result y un reject. Cuando se hace la promesa, fíjese que es que hay dos cosas. Una cosa es cuando usted es quien hace la promesa, quien la programa, y otra es cuando usted usa la promesa. En este ejercicio es interesante porque estamos haciendo dos promesas. Una la estamos haciendo y la otra la estamos usando. ¿Cuál estamos usando? La que devuelve este método. Este método devuelve una promesa y nosotros lo usamos. No me escriban en la pantalla, porque se nos llena de basura y después peor. La estamos usando. Fíjense que este método devuelve una promesa. ¿Y cómo se usa? Con el then y el catch. Pero nosotros la estamos usando dentro de una promesa que nosotros sí estamos creando. ¿Cuándo la creamos? Aquí con el new promise. Y esa promesa que nosotros creamos, como nosotros la estamos programando, nosotros tenemos que decirle qué tiene que hacer cuando se dé el result. Result, repito, es cuando las cosas salen bien. Entonces, aquí, ¿qué le estamos diciendo que haga cuando sale bien? Entregar el usuario. Entregar el objeto usuario que a mí, ¿quién me lo devolvió? A mí me lo devolvió el llamar a este método que devuelve una promesa. ¿De acuerdo? Fíjense que yo llamo a este método con email y password. Ese método devuelve una promesa. Como devuelve una promesa, yo utilizo el then. Y él me manda, como utilicé el then, él me manda dentro del then un objeto con lo que él, allá donde la programó, quien hizo esa API, considera que debe mandar cuando se haga el resolve. Pero yo internamente